Hola a todas. Hola. Gracias, mil gracias nuevamente por conectarse. El día de hoy tenemos a una súper invitada de lujo. Tamara Adrián, yo sé que todos los que están aquí la conocen. Es una mujer excepcional, es una luchadora incansable. Además con una carrera política de esas que no cede, que no suelta y que siempre se ha mantenido allí luchando por los derechos no solamente de la comunidad LGBTI, sino también los derechos de la mujer. Tamara, este espacio es para ti. Bienvenida. Gracias. Brindemos, como siempre, yo brindo hoy con mi cafecito, a la salud de todos. Ese cafecito que tú te tomas es el que te permite conocer a la gente, sentarte un rato, intercambiar las tarjetas y crear esa red de gente alrededor del mundo con intereses comunes, porque una de las cosas que siempre trato de decirle a la gente cuando habla de que teorías de conspiración y decir que sí, o el nuevo orden global y todo lo demás, mira, ya existe un nuevo orden global se han desdibujado las fronteras y se ha creado un sistema de comunidad por intereses a través de las redes. Pero es que no es nuevo, eso tiene cierto tiempo, pero ahora se va enfatizando dentro de esta, entre comillas, nueva normalidad. Y esta comunidad por intereses hace que tú estés en Ecuador, yo estoy aquí en Venezuela, pero probablemente ahí tengamos gente que esté en otros países y que no nos damos cuenta de las fronteras, porque es que las fronteras no existen, las fronteras fueron creadas por los estados para mantener el control sobre los individuos. Resulta que cuando tú llegas al momento de la libertad y la ejerces, te encuentras con esas comunidades por interés. Y en eso es que estamos trabajando, en crear esas comunidades por interés. Mira, Elisa, hiciste una pregunta de base que tiene una respuesta muy difícil. En una hora que tenemos no vamos a poder hacer ni siquiera una pincelada así gruesa, pequeña de eso. Lo que vamos es a tener una idea, un acercamiento. Hablaste de feminismo, hablaste de feminidades, hablaste de lucha por la igualdad, hablaste del tema LGBT, hablaste de género, lo insinuaste, es decir, dijiste una cantidad de palabras clave que cada una de ellas exigiría tratados y exigiría tiempo que no tenemos. Pero lo más importante de mi experiencia de ya vamos a no decir tantos años, sí, son unos cuantos, unos 20 y pico de años de activismo. Voy para los 30 años de activismo. Por cierto, acabo de postear por ahí una foto en la casa de Biden con él y su esposa en una recepción privada en su casa. Y entonces, claro, ya la gente empezó a atacar. Y mira, sí, tengo una foto también con Kamala Harris, tengo fotos con Biden. No la tenía con Trump, no la tengo con Trump, pero lo hubiera podido tener también, ¿por qué no? Vamos a aunque tengo mis reservas con el despotismo, ¿no? En fin, el tema de la inclusión, el tema de desarrollo con inclusión, que es la base de lo que pensamos debe ser el siglo XXI, al menos yo pienso, debe ser el objetivo del siglo XXI, y no lo pienso yo solamente. Este proceso ese eslogan que nadie se quede atrás, que nadie sea dejado atrás, salió de una reunión que tuvimos en el World Bank, el Banco Mundial, si mi memoria no me traiciona, en el 2007. Yo me acuerdo que yo dije algo como lo siguiente: sí, el propósito central es desarrollo con inclusión. Pero decir, ¿por qué? Porque si no hay desarrollo y el máximo desarrollo posible económico, lo que existe es pobreza. Y lo que puede hacer
Entonces, un gobierno en esas circunstancias no es otra cosa que repartir pobreza. Si no hay riqueza, no se puede repartir riqueza. Entonces tienes que generar la mayor riqueza posible. Pero la generación de riqueza sin conciencia social puede llegar a ser muy contradictoria porque crea otra pobreza de esos que se quedan atrás por las barreras. Esas barreras estructurales que están en esos 18 objetivos de los objetivos del desarrollo sustentable. Y en el caso de otras poblaciones excluidas, lo que sucede es exactamente lo mismo. Porque se niega, no, es que las mujeres tienen derechos iguales. No, mira, en la práctica, los derechos, tener derechos iguales ante la ley no significa de tener igualdad de oportunidades, porque existen todavía una cantidad de barreras basadas en el género. Y hoy por hoy, si tú lo ves, por ejemplo, en el caso terrible de Venezuela, en la encuesta en COVID, la diferencia que existe entre trabajo formal, trabajo digno, llama la OIT, no me gusta esa palabra, entre hombres y mujeres pasa de 23 puntos porcentuales. Es decir, los hombres alrededor del 60% tienen un trabajo formal, las mujeres no llegan al 40% de un trabajo formal. En Venezuela, en este momento histórico. Es decir, que la brecha se ha acrecentado. Si en el mundo entero nosotros lográsemos la inclusión en pie de igualdad de las mujeres y de otros grupos vulnerados, pero vamos a tomar en cuenta solamente las mujeres, que es la mitad de la población, el impacto sobre el crecimiento económico global y la riqueza de las naciones pudiera ser de 20 puntos porcentuales en 10 años. Pero eso es un ideal. ¿Por qué? Desafortunadamente, o no mujeres, el año pasado, en la última ocasión que yo tuve la oportunidad de participar en una de las reuniones de ONU Mujeres, consideró que para que exista o llegue a haber igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se necesitará entre 70 y 400 años, dependiendo de los países, implementando medidas efectivas para romper las barreras. De tal manera que las barreras existen. Las barreras están ahí. Las barreras están interiorizadas, que es lo peor. Yo tuve una de esas oportunidades recientes de conocer en París a una de las últimas, amantes y una de las últimas discípulas de Simone de Beauvoir, que ha escrito varios libros sobre sus relaciones con Simone de Beauvoir. Por cierto, una de las cosas que Simone de Beauvoir mencionaba y que no lo entiende el común de los mortales y que ni siquiera las mujeres, a menos que se pongan unos lentes de género, pueden entenderlo, es que, y fue muy mal interpretado, lo que se dice, o lo que ella llegó a decir, es que nadie nace mujer, se hace. En aquel momento todavía no estaba claro el concepto de género como estructura social de dominación. Y ella hablaba todavía del sexo. Pero eso de lo que ella hablaba no era otra cosa sino de todas las formas de socialización que hacen interiorizar desde la cuna, por la educación y a través de la educación, mecanismos de subordinación, mecanismos de exclusión, mecanismos de confinamiento a roles, a funciones y a maneras de pensar que impiden el desarrollo igualitario.
pero no es solamente la mujer, y esto es algo que no llego a decir jamás, Simone de Beauvoir, es que las masculinidades, esas que yo llamo las masculinidades, eso, lo primero de lo cual estamos hablando es lo que yo llamaría hoy las feminidades tóxicas, que son aquellas que están asociadas a comportamientos, a formas de actuar, a formas de ser, de estar en el planeta Tierra, que se amoldan de manera rígida al sistema de subordinación establecido a través del patriarcado. Entonces, los mecanismos de subordinación, los mecanismos de exclusión se interiorizan y se produce una especie de síndrome de Estocolmo colectivo. La gente se come el cuento de la inferioridad y además se convierte en guardián de esa inferioridad. Yo hice un trabajo que se llama, un libro que tiene más de 380 páginas, que se publicó online en enero o febrero de este año, que se llama Para dejar de ser fantasmas, que es un estudio, está libremente en academia.edu, pueden encontrar y bajar ahí. Es un estudio hecho el año pasado sobre encuestas que hablan de la situación socioeconómica, cultural y educativa de la comunidad LGBT viviendo en Venezuela y de la venezolana en la diáspora. Y uno de los hallazgos más dolorosos que yo encontré fue que la agresión intrafamiliar de la población LGBT es un hecho. Y dependiendo de las orientaciones o identidades, si eran lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, hombres trans, mujeres trans, etc., es distinta, pero en promedio pasa del 48% hasta el 70% de violencia, de violencia verbal intrafamiliar y un poquito menos de violencia física intrafamiliar. Pero cuando preguntas quién es el agresor, el hallazgo que yo no me esperaba es que, dependiendo también de las orientaciones o identidades, encontramos algo que yo no me esperaba, es que el principal agresor es una agresora, es la madre. En el doble de los casos, 60% en promedio de los casos, la agresión proviene de la madre. Entonces, yo traté este punto en el Centro de Estudio de la Mujer, cuando empecé a escribir esto, en una reunión que tuvimos allá a finales del año pasado, en octubre del año pasado, que yo estaba todavía escribiendo el libro. Y yo le decía, es que el problema es que existen feminidades tóxicas que se encargan de perpetuar el sistema patriarcal, que son las principales perpetuadoras del sistema patriarcal. Entonces existen feminidades tóxicas, pero existen también masculinidades tóxicas. Esas masculinidades tóxicas son esas que están asociadas a esa violencia desmedida, a la irresponsabilidad en la paternidad, a el ánimo de suprimir al otro y de quitarle la palabra al otro y de despreciar la palabra del otro, hombre o mujer. Si es mujer, es mucho mayor esa actitud. Entonces, volviendo a lo que yo decía antes, Simone de Beauvoir pensaba en eso de que nadie nace mujer, sino que se hace, porque quería decir que era la socialización la que había creado el sistema de dominación y el comportamiento asociado a ese sistema de dominación. Es decir, que tampoco nadie nace racista, nadie nace misógino, nadie nace xenófobo, nadie nace intolerante religioso, eso se crea. Pero cuando ella decía nadie nace mujer, es que nadie nace con los atributos socialmente construidos, asociados estereotipadamente a la feminidad, que se imponen por la vía de la educación y la socialización.
Cuando yo le digo a la gente que yo soy mucho más discriminada por ser mujer que por ser una persona trans, una persona LGBT, la gente a veces no lo entiende. Porque las formas de discriminación en contra de la mujer son mucho más sutiles y están mucho más, entre comillas, normalizadas. Se han hecho tan naturalizadas, se han hecho tan naturales y tan normales que la gente dice, bueno, es que eso es así. No, eso no es así. Eso se ha creado así, se ha impuesto así y se puede revertir con mucho trabajo. Y entonces cuando tú me preguntabas antes de entrar en este foro, las diferencias que para mí había entre la feminidad y los feminismos, de hecho yo no hablo de las palabras el feminismo, porque al igual que la filosofía o la política, no hay una sola opinión. Hay feminismos, como hay ideas políticas o como hay ideas sociales. Yo tengo las mías, otros pueden tener otras. Pero inclusive en este momento hay estructuras de feminismo que yo llamo patriarcales, porque solo se ven en la reivindicación frente al hombre de la situación de la mujer, pero no en la modificación de las relaciones sociales de subordinación. Es decir, en el cambio de las masculinidades. También excluyen determinadas luchas. Por ejemplo, esta semana pasada yo estaba en un foro con una de estas llamadas feministas radicales que están muy en boga en este momento porque están muy vocales, con los mismos argumentos que usa la iglesia, la rama radical de la iglesia católica, junto con de la manito con los evangélicos y los musulmanes y los estados más radicales en contra de los derechos de la mujer y LGBT, se unieron todos desde hace varios años a nivel de la ONU, para luchar contra lo que ellos llamaron ahí la ideología de género, y empezar, que es un concepto vacío, un cascarón vacío, que es luchar contra básicamente los derechos de la mujer, los derechos LGBT, porque creen que quieren imponer que las diferencias son biológicas y son naturales. Es decir, que las diferencias entre hombre y mujer son biológicas y son naturales. Las diferencias sociales, no estamos hablando de que uno menstrua y el otro no estamos hablando de eso, estamos hablando del tema de la construcción social asociada al desarrollo personal. Y entonces, estas mujeres quieren excluir a las trabajadoras sexuales y a los trabajadores sexuales porque el sexo es una forma de opresión. Bueno, pero mientras tanto tienes que luchar para que eso no ocurra. Y además es el oficio más antiguo, así que decir que estás en contra es como decir que estás en contra de que el sol salga. Bueno, lo que tienes es que ver cómo hacer que las condiciones de vida no sean denigrantes y no se violen los derechos humanos. Están en contra del tema del aborto. Están en contra del tema del reconocimiento de los derechos de las personas trans y el reconocimiento de su identidad, negando el concepto de género y biologizando las diferencias. Esas son las llamadas feministas radicales. Entonces se puso muy brava conmigo, es que yo creo que esta persona nunca más me va a dirigir la palabra. Yo le decía, porque ella decía, es que solo se puede proteger a la mujer biológica porque solo ella ha recibido desde el inicio, qué sé yo. Yo le decía, ok, muy bien, eso es como si tú creas un movimiento de protección de los derechos de las personas con discapacidad y vas a proteger solamente los derechos de las personas con discapacidad que nacieron con discapacidad, pero no de aquellas personas que en el curso de su vida adquirieron una discapacidad, porque esas no supieron desde el inicio qué era la discriminación. Bueno, frente a argumentos no tuvo otra que trancar el micrófono y insultarme. Bueno, está bien, creo que es también su derecho de insultar, y nos encontraremos en algún otro espacio. Yo no creo que me salude. Pero en fin, veo que el tiempo, yo te decía que era muy difícil dar más allá que
que una pincelada y quiero terminar para dar espacio a que la gente me cuestione y me haga preguntas y todo lo demás. Entonces, fíjate, ¿cuál es mi visión dentro de todo esto? Mi visión es que no podemos seguir hablando de igualdad, sino de equidad en las relaciones. Porque la igualdad puede ser profundamente injusta y llevar a exclusiones. De tal manera de que si tú creas una ley absolutamente igualitaria y no creas medidas de acción afirmativa, pues simplemente en el devenir de las cosas, la igualdad entre hombres y mujeres, como decía una mujer, aún cuando, fíjate que Europa la semana pasada decía que le preocupaba mucho el tema del COVID, porque ellos habían estimado en 60 años la igualdad entre hombres y mujeres en Europa. Y que con el tema del COVID y el impacto que está teniendo diferenciado sobre la situación económica de las mujeres, principales víctimas muchas veces del desempleo y de las consecuencias del COVID, ese tiempo se puede extender hasta 80 años de la igualdad. Entonces lo que estamos hablando es de un problema presente, serio. Pero en nuestros países, donde ni siquiera conciencia de género tenemos en este momento, donde negamos la existencia del racismo y negamos la existencia de la misoginia y negamos la existencia de la homofobia y negamos la existencia de la transformación. No, eso no existe, eso es mentira. Eso no pasa. La negación de la realidad haría que los obstáculos, además que los estados, salvo en determinados contextos muy particulares, no han tomado las acciones afirmativas necesarias para eliminar esas barreras. Y estamos entonces en una situación en la que si no actuamos, si no nos organizamos, si no echamos hacia adelante el proceso, que no lo vamos a ver nosotras, ninguna de nosotras, yo ya no lo veré, pero a lo mejor hay aquí alguien que tiene 20 años, tampoco lo verás. Verá una mejora, porque podrá tardar 200 o 300, es decir, desde que se descubrió América hasta ahora han pasado 400 años. O 500 años, no 500. Bueno, casi el tiempo desde el descubrimiento de América hasta ahora. Hasta que lleguemos a tener la igualdad en nuestros países. Y depende mucho de los gobiernos y depende mucho de cambiar las mentalidades. Entonces, la pregunta final es, ¿estamos haciendo algo dentro de nuestros ámbitos para cambiar las mentalidades? Para cambiar esa estructura de cosas que perpetúa las estructuras de dominación. Estamos haciendo algo para crear conciencia. Y termino entonces con lo que decíamos en el Banco Mundial en el año 2008, que nadie se quede atrás, que fue el eslogan que nadie se ha dejado atrás, no one's left behind, que nadie se ha dejado atrás por condiciones, y los objetivos del desarrollo sustentable están, si ustedes los leen ahora con esta visión, están todos destinados a visibilizar y a crear conciencia sobre esas barreras que están impidiendo el desarrollo de grupos de personas. El tema de género, personas con discapacidad, adultos mayores. Léanse los objetivos del desarrollo sustentable ahora con esta visión y se van a dar cuenta que es eso, máximo desarrollo para poder crear el máximo de riqueza, pero máxima responsabilidad social para eliminar esas barreras. Es por eso que cuando yo defiendo estas ideas, muchas veces me dicen, es que tú eres
me tildan de algún adjetivo, que eres, no sé, que eres socialista, ya eso son ideas pasadas de moda. Tenemos conciencia de una cosa ya, no se puede crear riqueza sino con un desarrollo económico en libertad. De otra manera, en todos los países lo que hay es pobreza. En los países donde no hay libertad económica, lo que hay es pobreza. Entonces, hay que establecer la libertad económica. Pero la libertad económica sola puede ser sumamente injusta y puede crear pobreza en ciertos grupos, exclusión en ciertos grupos, imposibilidad de que ciertos grupos se unan a los beneficios de esa riqueza. Entonces es la responsabilidad del Estado y de la responsabilidad de los grupos de la sociedad civil organizada eliminar esas barreras que existen para que esas personas no sean dejadas atrás. Termino aquí porque creo que queda un cuarto de hora apenas para ver qué hora es. Sí, un cuarto de hora apenas de preguntas y respuestas y no quiero encadenarme aquí. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos fascinados de escuchándote y pudiéramos escucharte una hora más. De hecho, por ahí sí es muy interesante escucharte, porque lo que nos dices es tan cierto, es tan cercano y tan real que creo que todos, no sé si alguien opina diferente, pero creo que pudiéramos estar aquí horas. Aquí dice alguien, por favor, una hora más. Fíjate, una de las cosas que yo siempre he defendido con el tema del empoderamiento y la igualdad, etcétera, es comenzar a hacer movimientos desde el micro, porque yo sola no voy a poder cambiar un sistema que, como bien decías tú, va a tardar 400 años en cambiar, pero sí cada una de las personas, cada una de las mujeres, las madres, desde la educación a sus hijos, podemos hacer pequeñas cosas que pudieran parecer simples, pero que realmente terminan siendo trascendentales cuando se unen, que es lo que hablábamos al principio de esas redes maravillosas que hay que crear para hacer realmente cambios que sean notables y que sean cambios significativos en la realidad de todas las mujeres. Yo creo que desde educar no solamente educar a los hijos, sino educar a nuestro pequeño entorno, a este círculo chiquitico de nuestra familia, de nuestros allegados, y de alguna manera ir multiplicando cada quien desde su propio sistema este mensaje de igualdad y de desarrollo, no solamente del desarrollo sostenible, sino del desarrollo humano. Yo creo que en algún momento podamos, si nosotros no nos toca ver ese cambio, como bien mencionabas tú, por lo menos sentir que hicimos lo necesario o lo que estaba en nuestras manos para crear mecanismos de cambio, porque una de las cosas es que muchísimas personas se quejan de esta realidad, se quejan de la desigualdad, se quejan de la falta de tolerancia, se quejan de un montón de cosas, pero no hacen nada, porque creen que no pueden hacer nada, porque bueno, ¿qué voy a poder hacer yo, un simple mortal? Pero resulta que es que yo puedo, y todas las personas pueden, mientras asuman responsabilidad y conciencia, que creo que es lo más importante. Voy a leer el chat a ver si hay alguna pregunta. Marlene, o sea, ella está preguntando o les está pidiendo que alguna recomendación de cómo trabajar con hombres o mujeres que tal vez por su propio entorno, eso es lo que entiendo, ¿no?, niegan la existencia de la discriminación de género. María Marlene, lo que es invisible hay que visibilizarlo. ¿Por qué? Porque el arma preferida de todas las exclusiones e intolerancias es la invisibilidad. Cuando hace 30 años hablábamos de la necesidad de visibilizar la violencia basada en género, la respuesta era normalmente, pero es que eso no existe. Claro, no existe porque no hay estadística, pero no existe porque nadie se atreve a denunciar. Y porque si denuncias te van a tratar mal en la policía y te van a revictimizar. Y porque no vas a tener protección eventualmente cuando llegues a tu casa, se lo denunciaste, te van a dar
otro golpe, pero más duro, porque ¿cómo se te ocurrió? Y te van a decir, tú te la buscaste. ¿Cómo estabas vestida? ¿Qué le hiciste a este pobre hombre? Porque todas esas cosas sucedían y siguen muchas veces sucediendo. Pero para ahora que, es que van a seguir sucediendo. Pero para que entonces se visibilice lo invisible, hay que hacer esa labor de visibilización, que es difícil, sí, que hay que organizarse también, que hay que documentar también, porque lo que no se documenta no se visibiliza. Acabo de ver que pusieron el link al libro ahí. Y fíjense que el nombre del libro está asociado a lo que yo estoy diciendo. Se llama Para dejar de ser fantasmas. Porque es que se decía que esa población LGBT, eso no existe, no hay ningún, claro, es que no había ningún estudio, no se había nunca visibilizado esa realidad. Y entonces, de quienes tenemos la fortuna de tener mayor conciencia, de tener mayores estudios, tenemos mucho mayor responsabilidad. O sea, quien no le pidas la responsabilidad a quien no tiene todavía los instrumentos. Ayúdale a que logre esos instrumentos. Y entonces la formación de capacidades es otra vertiente. Pero quien pueda tener las capacidades tiene que hacer lo que tú estás haciendo, que es crear esa red de conciencia, esa red de formación, esa red de información, que es la que permite que tú entonces puedas procesar la información, producir la información y que esa información llegue a donde tenga que llegar. Muchas veces no llega a ningún lado, porque las barreras siguen estando ahí. Afortunadamente, gracias a las redes sociales hoy en día, eso puede ser un aspecto positivo de las redes sociales, podemos todas y todos, o todos, como dicen en Argentina, para no estar con todas y todos, sino están hablando de todes, podemos todos hacer la labor de periodismo y de visibilización, con mucha responsabilidad, por cierto, de la verdad de esas informaciones. Pero que sea fácil. Yo decía, quien no tiene lentes de género no ve la discriminación. Simplemente no la ve. Le es imposible verla, a menos que la sufra. A menos que por alguna circunstancia le toque personalmente. Su pregunta es cómo de alguna manera combatir con la discriminación y la desigualdad que hay internamente entre las mujeres, que además es una de las cosas que nosotros siempre hemos conversado, no solo en este espacio, sino que es algo que yo hago mucho refuerzo en mis charlas y en mis talleres, que es el tema de que yo no puedo luchar por la igualdad de un género con el que yo no me siento afín. O sea, es muy complejo, ¿no? Pero pareciera fácil y pareciera que por ser mujer ya yo tengo, ya yo voy a abrazar a todas las que son mujeres y que han vivido este tema tan de cerca de sentirnos desigual oportunidades o derechos. Pero existe, es una realidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace, o sea, cómo podríamos hacer o qué podríamos hacer para primero ir eliminando esas barreras de desigualdad que hay dentro de las mujeres, que también pasa mucho en la comunidad LGBTI, yo creo que pasa en todos los grupos, ¿no? Y yo lucho por nuestros derechos, pero yo no me siento igual a ti, aunque tú estés dentro de mi mismo grupo. No sé si queda claro el planteamiento. Sí, sin duda alguna está muy clara la pregunta. Es por eso
justamente y ese es el valor que tiene teórico, que tienen los objetivos del desarrollo sustentable. Hay que leerlo desde ese punto de vista, porque detrás de los objetivos del desarrollo sustentable existen 8 años de trabajo de la sociedad civil junto con el Banco Mundial, junto con ONU Mujeres, junto con, es decir, fue un trabajo conjunto, no fue el de un trabajo de los burócratas. Fue un trabajo conjunto y fue bien interesante ese proceso. ¿Qué? Y si no lo conocen, léanlo, vean el esquema y se dan cuenta de las interrelaciones que existen. Y tú tomas en consideración toda esa cantidad de casillas y te das cuenta de que tú puedes preferir trabajar en una, pero tú no puedes olvidar la interrelación de esa casilla con las otras, porque es que hay una cosa que yo no he mencionado acá, que son las llamadas interseccionalidades. No existe una personalidad unidimensional, sino que existen múltiples factores que inciden sobre las posibilidades de barreras o de desarrollo económico de una persona. Y esos múltiples factores, hay algunos que son más estudiados porque forman parte de los 8 factores clásicos de exclusión y discriminación, que los voy a señalar. Son algunos factores que son de naturaleza de la naturaleza de la persona, individual de la persona. Diríamos que son biológicos de alguna manera. Y son la edad. Entonces tienes ahí niños y personas mayores, adultos mayores, que por su situación de edad están en una situación de vulnerabilidad. Después tienes también personas con discapacidad, y esa es una vulnerabilidad física. Y empiezas a tener las personas, y fíjate que ahí me paro en estos 3 grupos: niños y algunos adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, y personas con enfermedades agudas o crónicas, que también tienen una situación de vulnerabilidad individual, física. Pero después empiezas a tener los grupos que hoy llamamos, que antes llamaban también dentro de los grupos vulnerables, y hoy se llama dentro de los grupos socialmente vulnerabilizados. Porque esas personas no tienen, ellas, ninguna vulnerabilidad física, sino que están sometidas a un sistema de vulnerabilidad social creado por estructuras de dominación. Y entonces empezamos a entender cuáles son esas estructuras. Son las mujeres menos capaces, menos inteligentes, menos con voluntad, etcétera, que los hombres. No. La menor fuerza física es relativa. Por ejemplo, yo siempre digo, de una atleta olímpica, en cualquiera de las disciplinas, tendrá más fuerza física que el 99% de los hombres del planeta Tierra. Punto. O sea, no es un tema de que sí, que no, eso es muy relativo, toda esta historia. Ahora bien, ¿dónde está la vulnerabilidad? En la construcción social asociada a la feminidad, que se ha impuesto por medio de la educación. La raza. Es una persona de raza negra o indígena, menos capaz, menos inteligente. No. ¿Dónde está el problema? En la exclusión social, en las barreras sociales. Tenemos lo mismo con la religión.
la religión puede convertirse en una forma de exclusión social. Sobre todo con religiones no hegemónicas en el país donde tú estás. Y cuando vamos en el caso nuestro, religiones de origen amerindio o religiones de origen de descendencia africana, entonces peor todavía. Te dice que eres animista o tú dices que eres, entonces entramos en otro tema de exclusiones, pero es por la exclusión social. Y todo lo que tiene que ver con orientación sexual e identidad de género. Son las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, menos capaces, menos inteligentes, menos... No, simplemente hay una barrera de naturaleza social, y así aprovecho de responderle a Carmen Pietri, que me hizo una pregunta. Entonces, existen 8 categorías que llamamos de personas vulnerables o de socialmente vulnerabilizadas. Son los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas o agudas en ciertas condiciones, las personas que pertenecen a una religión no dominante, las personas que pertenecen a una raza no dominante, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y las mujeres. Las mujeres somos una minoría, haciendo una minoría política. Exacto. El concepto de minoría no tiene que ver con el número, tiene que ver con la capacidad de incidencia política. Entonces, tomando conciencia de esto, podemos visibilizar el problema. Dice Carmen Pietri, dice, yo tengo un hijo gay, sufro mucho por la intolerancia, gracias a Dios mi familia siempre lo apoya y lo apoyará, pero se sufre mucho. Sí, y te voy a decir una cosa, resulta que esa presión social lleva a que niños y niñas LGBT puedan tener una propensión al suicidio, que puede ser hasta 10 veces superior a la de su grupo etario, por lo que tu labor de sustento, de apoyo es indispensable para superar esas barreras. Y eso es perfectamente posible, por supuesto, y no tiene por qué suceder nada. El problema de las personas en el siglo XXI, heterosexuales, al menos, es que los hombres buscan, las mujeres buscan un hombre que no ha nacido y los hombres buscan una mujer que ya se murió. Entonces, estamos en un proceso de que cambie la masculinidad para que estén en el mismo nivel, para que puedan llegar a ser felices. Pero mientras tanto, hay dolores de crecimiento. Y eso lo veo a cada rato. Yo como abogada me llega, es que está pasando esto y me está pasando esto. Mira, ¿qué es lo que pasó? Que siempre fue un sapo, hija. No es que el príncipe se te convirtió, es que siempre fue un sapo. Lo que pasa es que no lo querías ver. No es que cambió. Y ese sapo siempre lo que no creció, no se adaptó al siglo XXI. Y entonces viene el punto que yo decía antes. ¿Y quiénes perpetúan esa forma? Entonces ahí está el rol de las madres, que empiezan a quererle todavía educar a los hijos como si fuesen hijos de comienzo del siglo XX, para que se encuentre con una mujer de comienzo del siglo XX. Esa mujer ya se murió. Esa mujer no está dispuesta a hacer su vida con un tiranosaurio Rex. Así es. Mejor dicho, gracias. Imposible. Fíjate, excelente. Aquí hay una pregunta que dice Gaby, Gaby Ponce, dice, ¿qué decir a los niños de hoy en día cuando te preguntan por qué 2 hombres o 2 mujeres se besan o se casan? Yo, antes de darte la palabra para que des respuesta, mi respuesta, si me preguntaran a mí, yo
y lo digo siempre, el amor no tiene género. El amor, no es que el amor es libre, es que el amor no tiene género, no tiene forma, no tiene color. El amor es completa y absolutamente personalísimo. Yo primero le diría eso. Tamara, pregunta para Sí, ti. yo iría, dependiendo de la edad, a una explicación un poquito más, más si tiene más de 10 años, de 12 años, ya yo iría a una explicación de, mira, la mayoría de los hombres le gustan a las mujeres, a la mayoría de las mujeres le gustan los hombres, pero hay algunos hombres a quienes les gustan otros hombres, y hay algunas mujeres a quienes les gustan otras mujeres para vivir. Y eso forma parte, así como hay gente que es grande, hay gente que es más pequeña, hay gente que es de pelo rubio, hay gente que es de pelo negro, hay gente que es así o asá. Y esa es la diversidad que existe en el mundo. Yo iría un poquito más allá y eso se puede explicar muy sencillamente y sin gran trauma. Inclusive de los 3, 2 años, 5 años, ya se puede perfectamente empezar a hablar de esto. Sí, después de pensar un montón, hemos llegado a una conclusión que lo que tenemos en común los humanos es que entre nosotros nos gustamos. A veces hay hombres, ni grandes ni pequeños, a los que les gustan las mujeres, ni pequeñas ni grandes. Otras veces hay mujeres muy grandotas a las que les gustan los hombrecitos muy chiquitos. También hay hombres muy bajos, calvos, bajos y calvitos a los que les gustan las mujeres altotas y con buenas melenotas. Y mujeres pequeñitas a las que les gustan las supercachas y grandulones. Hay hombres altos a los que les gustan otros hombres, eso sí, rechonchetes y simpaticones. Y por supuesto hay mujeres delgaduchas a las que les gustan otras mujeres también delgaduchas. Existen mujeres a que les gustan los hombres de pelo rizado, pero no por ello le deja de gustar las mujeres con coleta. Y por supuesto hay hombres a los que les gustan las mujeres rubias, pero no por ello les deja de gustar los hombres rubios. Hay hombres a los que les gustan las mujeres divertidas y poco femeninas. Y mujeres muy femeninas a las que les gustan las mujeres que no parecen mujeres. Hay otra posibilidad que son los hombres que se gustan porque se parecen. Y las que, en fin, ya ves, hay un montón de posibilidades. Lo único que cuenta es que se gusten. A veces hay personas tan narcisistas que solo les gustan a ellas mismas. Hay hombres narcisistas. Y también hay mujeres narcisistas que solo gustan de ellas mismas. Los hay tan platónicos que se gustan a distancia. Y aunque los dos saben que se gustan, no saben cómo decirlo. Así que si se lo dicen, dejarían de ser platónicos. Así que no se dicen nada. En fin, es un tremendo lío. Lo más exótico posible. Cuanto más exótico, más se gustan. Nadie. Sí, también hay algunos muy misántropos a los que no les gusta absolutamente nadie. Con ellos, mejor nos callamos porque seguro que no les gusta. Así que lo importante no es cómo sea quien te guste, sino que quien te guste mucho. Qué belleza, Tamara, qué belleza. Esos cuentitos así de este tipo los pueden conseguir en la página del COGAM en España. Hay muchísimos cuentitos y me parece que para tratar el tema con niños 7, 8, 9, 10 años está muy bien, está muy bien. Está hermoso, de verdad que está hermoso. Lo voy a buscar para tenerlo allí porque a tenerlo ahí a la mano, porque de verdad que está bellísimo. Aquí están poniendo excelente, divino, gracias. De verdad que estuvo hermoso. Es una forma muy fácil, muy cómoda
de poder explicar y entrar en este mundo de la igualdad, que gracias a Dios ha cambiado mucho. No estamos ni siquiera en el 5% donde deberíamos estar, pero sí los que nos ha tocado pasar de un siglo a otro, sabemos que se están dando pasos importantes para que los niños y los adolescentes empiecen a tener una visión de la igualdad diferente a lo que nos tocó a nosotros generacionalmente, que había tanto tabú y tanta prohibición que además hizo muchísimo daño. Así que, Tamara, para cerrar, gracias, de verdad, mil gracias. No sé, de verdad quedé como muda, como sin palabras, que la gente que me conoce sabe que eso es casi imposible, porque yo no me callo nunca. De verdad fascinante todo lo que nos contaste. Tu visión es importantísima. Te voy a pedir que te mantengas sana y te mantengas fuerte, porque te necesitamos en esta lucha tan importante de hacernos visibles, que creo que este es el mensaje más importante que me llevo yo para mí, que es seguir haciendo lo posible y lo imposible para hacer visible aquello en lo que creemos, que no es otra cosa que sentirnos iguales, y no sentirnos iguales no solamente en el género, sino sentirnos iguales como seres humanos. Así que estoy profundísimamente conmovida, agradecida e inmensamente bendecida por la oportunidad de haberte escuchado. Gracias a todas las que se conectaron. Estoy completamente segura de que se van tan felices como yo. Te doy la oportunidad para que cierres despidiéndote de nosotros. Esperamos que esta sea la primera de algunas otras oportunidades donde te podamos tener y seguir compartiendo contigo. Este espacio es tuyo, Tamara, también, para lo que necesites. Como te dije en privado, estoy a la orden, siempre estoy a la orden. Yo tengo una necesidad absoluta, increíble de ayudar, así que en lo que tú consideres que yo pueda dar un granito de arena, así sea mínimo, aquí estoy para ti. Gracias por ser un ejemplo. Eres un ejemplo para mi vida, lo has sido durante muchos años, pero hoy reafirmaste que eres profunda inspiración de fuerza y valentía, así que gracias, Tamara. No, muchísimas gracias de verdad a ti, Elisa, por haber tenido esta oportunidad. Cuando tú me dijiste, al comienzo decías que yo no entendías por qué yo había dicho que sí, porque yo digo que sí siempre. A mí mi esposa me dice que tú eres como puta fácil. Tú le dices sí a todo. Y es verdad, yo le digo sí a todo porque es que yo creo en esta labor de educación de granito a granito, de persona a persona, de lograr ese cambio que se logra aquí, allá, en esta persona o en aquella persona. Cuando una persona, o sea, ¿cuándo cambia el mundo? Cuando alguien se atreve a cambiar. Es a partir de ahí cuando el mundo se cambia. Entonces, vamos a atrevernos a cambiar, vamos a atrevernos a deconstruir aquellas cosas, aquella porquería que tenemos adentro, todas y todos, porque la educación es así. Y a construirnos como personas del siglo XXI más igualitarias, dejar atrás los prejuicios. Yo les recomiendo, por ejemplo, que busquen un tema que a veces lo dejamos para atrás. La Universidad de Harvard, donde yo estudié, la universidad el Kennedy School, hizo un test de bias, de prejuicios. Y fue traducido al castellano y se consigue por ahí. Y cuando está desactualizado en castellano, ¿no? Pero es bueno que uno lo haga, porque es que uno se da cuenta de la cantidad de prejuicios que tiene hasta que se lo miden. Entonces tú haces tu test y entonces sales con cuál es el prejuicio que tú tienes. Por aquello que en Venezuela, Carmen, mis redes son Tamara Adrián en todos lados. Facebook Tamara Adrián, Twitter Tamara Adrián, Instagram Tamara.Adrián, por todos lados. Pero el punto más central de todo esto, cuando lo ves sobre los prejuicios que tú tienes interiorizados, es cuando tú, en Venezuela lo decíamos de una manera jocosa o chistosa, entre comillas. Negro con bata, chichero.
blanco con bata, médico. Y así sucesivamente. Esos son los prejuicios interiorizados que tenemos y responden a aquello que mencionaba sobre las vulnerabilidades. Entonces, cuando tomamos, a veces yo caigo en esos prejuicios también, y porque todas y todos estamos dentro de un sistema de prejuicios, pero es que hay que hacer la labor de salirse y decir, claro, mira, caramba, esto es un prejuicio y se pone esto y tal, y tomas la acción, y es así cuando el mundo empieza a cambiar, cuando tú cambias esa actitud. Así es. Sí, como digo yo, hay que hacer pequeñitos cambios en nuestro entorno, chiquiticos, que van sumando, y eso es una de las razones por las que yo creé este espacio. Yo creé este espacio para tener un lugar donde podamos comunicarnos y donde podamos ir cambiando la visión de las cosas y poder ir sumándonos, porque además creo que hacer comunidad es maravilloso, ¿no? Porque, como dijimos al principio, crear esas redes que nos van a sostener a nosotros en nuestro crecimiento, van a ir creciendo siempre y cuando estemos completamente conscientes de que el cambio se produce desde nosotros, se produce desde nuestro corazón y se produce desde nuestra necesidad de sentirnos acorde con la realidad. Yo estoy profundamente conmovida, agradecida, como siempre, a toda la gente que se conecta cada sábado y que apoya este pequeñito espacio de conversación, de cariño y de amor. Desde la mitad del mundo, Tamara, lo que necesites aquí en este espacio para ti, conectados, igual para todos. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí. Gracias a los que se conectaron por primera vez. Ojalá que los podamos seguir teniendo en este espacio. No se preocupen porque hay varios que han puesto Tamara otra vez, te queremos ver otra vez, conversar otra vez. No se preocupen que yo voy a convencer a Tamara para que nos volvamos a conectar en algún momento y conversemos de este o de otros temas que seguramente vamos a disfrutar profundamente. Y bueno, también ahí me pidieron que le pusiera test de los prejuicios, pero ese es uno. Pero búsquenlo, pongan a Kennedy School o Universidad de Harvard, test de prejuicios. Okay. Lo van a conseguir en castellano. Yo lo conseguí en portugués. Dice, prove el seu racismo. Teste el seu racismo. Dice aquí. Y bueno, espero que se sigan conectando y que sigamos de alguna manera en este camino de crecer y de crecer juntos. Como les comenté, la semana que viene vamos a hablar de emprendimiento y de comunicación para emprendedores, para aquellas personas que quieren de alguna manera seguir creciendo y quieren repotenciar este proceso de reinvención tan raro, tan loco que nos ha tocado, pero que también es tan interesante, ¿no? Porque de alguna manera también ha hecho que nos tengamos que descubrir y redescubrir en muchas formas que no pensamos nunca que íbamos a tener que hacerlo. Así que nos vemos la semana que viene. Tamara, nuevamente, ya yo te quería antes, sin conocerte, ya sin conocerte personalmente, ya yo te quería. Y la gente que me conoce sabe que yo hablo de ti como que si eres mi amiga toda la vida, y tenerte ahora en mis afectos es algo de lo que me siento profundamente orgullosa, porque yo siempre digo que tú tienes que buscar inspiración en aquellas personas que tú realmente sepas y sientas que están haciendo cosas positivas. Bueno, gracias, no les quito más. Gracias. Ay, se les quiere mucho y repliquen, trabajen. Exacto, salud. Gracias. Hasta el sábado que viene. Tamara, hasta siempre. Cuídense, nos vemos en el próximo café. Gracias, muchas gracias.